pasa, majos? Aquí estamos en el Parque del Rejón en un día que promete descargar agua, pero yo creo que no va a llover mucho. Estamos viendo por allá que parece que despeja, pues viene en esa dirección, así que con un poco de suerte va a dejar de llover y nos vamos de acampada hasta el puerto Calabacillas. Nos vamos a ver en principio el plan es vernos con Sergio en la Puerta Naranja, ¿no? Pasando Puerta Naranja, bueno, la buena puerta. A ver si hay, esperemos que a él no le haya llovido mucho, porque vámonos en marcha. Estamos ya en el camino a la haciendita. Ha dejado de llover. Esperemos que más adelante no llueva o no haga un viento muy fuerte. Crucemos los dedos. Estos cabrones solo. No los veo. ¿A dónde fueron? Ay, Dios mío. Me olvidaba decirlo. Nos encontramos con Sergio en la cortina de la presa. Así que ya vamos los tres juntos. Van ellos dos muy delante y yo aquí atrás, como el borriquillo. Pero ahora los alcanzo y los adelanto. Una de las cosas más enternecerdoras que uno encuentra cuando va pedaleando por Chihuahua es esto. ¿Ves su postura defensiva? Más. Sí, ya te vi, ya me voy. Adiós maja. Para entender un poquito mejor el tamaño, ahí se ve la araña en mi bici. Esta es pequeña, mediana, me las he encontrado más grandes que la palma de mi mano. Pues ya nos reagrupamos. Estamos los tres mosqueteros. Sergio se incorporó desde la cortina y pues ahora hay que darle hasta la Puerta Azul. Vamos para allá, bueno, casi hasta la Puerta Azul. Vamos para allá. La verdad que está siendo un día para rodar estupendo. No llueve nada. El camino no está muy seco, así que no hace mucho polvo. Como ha mojado un poquito la lluvia del camino, está en el punto exacto para que no haga polvo ni para que haya lodo. La temperatura es muy agradable, está cubierto de nubes, así que el sol no nos está machacando. Esperemos que siga así todo el día, que el viento no vaya más en la noche y podamos dormir tranquilos. Este es el camino por el que veníamos y este es el desvío. Así pueden ver las piedras rosas que lo señalizan. Por ahí, esta es la penúltima subida que lleva a la Cuesta Azul. Acabas ahí esta cuesta. Sigues por allá, otra cuestecilla y ya llegas a la Puerta Azul. Y por aquí es el desvío. Vamos a tratar de llegar hasta la Puerta Naranja. Estamos en el rancho de los pajaritos. Es la primera y si recuerdo bien, la única barda aparte de la Puerta Naranja. Intenté pasar por aquí y me dejaron. Ahora parece que son más permisivos, pero por si las moscas, seamos todos muy respetuosos con el camino y los granjeros y rancheros. Estamos llegando al punto, me perdí. Por ahí se ven las montañas, que se ven desde la Puerta Naranja. Yo lo que hice fue seguir hacia allá, que es hacia Campo Bello. Entonces voy a checar ahora la ruta en el GPS, como dicen los políglotas, para ver más o menos dónde está el desvío exacto. El que quiera realizarla aquí tiene que ponerse atento para no perderse. Aquí es donde se separan los caminos.
ya he encontrado ese punto exacto. Yo me fui por allí la anterior vez, por ahí se va hacia Campobello, pero lo que hay que hacer es seguir hacia allá. Entonces aquí cuando llegas a estos árboles, después de una pequeña bajadita a este pequeño vado de río, aquí es donde está el desvío. Y Óscar y Sergio se me han marchado, no sé por qué camino han ido, porque las rocas rosas se ven más del lado al que me fui. Voy a tirar por el camino correcto a ver si me los encuentro, si no me regreso. Pues aquí estamos, ya falta poco para la Puerta Naranja. Esas montañas son las que quedan hacia ella. Nos está gustando mucho el camino, está muy padre, el clima está agradable por el momento. A ver la noche como, porque está todo, sí, no ha llovido más. Y el piso está como recién llovido, pero sin lodo y sin polvo, o sea, está mejor imposible. Pero ya faltan como unos 400, 500 metros para la Puerta Naranja. Vamos para allá y de ahí al puerto. Este es el aspecto que presenta la balsa. Está totalmente seca. Así que ahora hay que seguir subiendo hasta el puerto de Calabacillas o el Collado, es allí. Vamos a seguir por un caminito que va por ahí. Nos vemos por aquí o ahí justo a ver si podemos tener un mejor sitio. Ya estamos en el Collado. A comprar o agua, pero está todo muy seco. Pero como no ha hecho calor, tenemos bastante agua. Yo creo que podemos pasar la noche porque la idea es bajar a Calabacillas y podemos comprar o recolectar de agua y ya vemos. Entonces vamos a buscar ya la zona de acampada a ver cuál es el mejor sitio. Pues hemos llegado al destino, en un antiguo lecho seco de una balsa. El terreno está un poquito más elevado, así que si llueve se irá antes el agua ahí y ahí, aunque aquí hará bastante cenagal, pero bueno, ahí nos protegen un poco las tiendas de la lluvia. De todos modos, no hay previsión de que si llueve muy fuerte, pero quién sabe, el tiempo es un poco imprevisible en estas fechas. Mi intención en principio era irme hasta allá arriba y tal vez vaya mañana solamente a ojear y a ver si en futuras ocasiones se puede acampar por ahí. Pero ya está, aquí estamos, las vistas son estupendas, lo malo es que estamos un poco expuestos al viento, pero el sitio la verdad está muy bonito. Pero vamos a poner las tiendas, iniciar el campamento y cenar, que hay hambre. Hemos puesto el campamento, cuando lo pusimos soplaba mucho viento, pero ya está parando, aunque ahora parece que vuelve a animarse. Y yo, como siempre, el último, voy a cenar. ¿Esa es cera o qué es? Sí, es cera. Pasa que ya se requemó del anterior uso. Es cera mezclada con algodón. O sea, llenas la lata, ahí lo ves en mi último vídeo, como dice el hornillo este. Porque los de alcohol, aunque tienen fuerza, como aquí el alcohol es de 70 grados, como que no calienta tanto. Y cualquier soplidito y se apagan. Estos, una vez que agarran vuelo, pues duran más. Cara sueño trae Sergio. Sí, traigo mucho sueño. A las 4:30 tengo que correr.
Yo tenía miedo que nos lloviera fuerte. No la invoco, no la invoco. Se puede ver cómo resiste el viento y no baila, pero no tanto como cuando en mi anterior experimento cuando estuve ahí en el camino de las Piedras Rosas. Aquí dejo enlace a ese vídeo. Y sí, ahí lo está calentando el agua para hacerme la sopita y el café caliente. Aquí está el bello durmiente, ya está roncando el compa Sergio. Sergio. Y si ya te duermes, ciérrale ¿no? a esto para que no te entren mollotes. Falta poco para que esté listo. Pues ya está hirviendo el agua. A mí no me gusta el café y la sopa tan caliente, así que ya voy a proceder a apagarlo. A ver si lo logro con un soplido fuerte, como la prueba en casa. Como veis, ¿no? Ahora, esto. En un momento se ha metido aquí una luciérnaga, un insecto. Si ahora se metiera otro, podría volver a encenderlo. Así que con esto me aseguro que no vuelva a empezar. Pues hora de la cena. ¿Tú qué estás, Oscar? ¿Estás cenando? Haciendo un café, ¿no? Yo he traído también leche condensada, por si quieres. Otra ventaja de estos hornillos, una vez ya apagados, los puedes meter dentro de la tienda o el TAR, siempre protegiendo aquí con algo de aluminio. Y te ayudan a calentar la tienda. Teniendo calor toda la noche. Puedes meterte en el sleeping bag con ellos y los envuelves en papel de aluminio. Esta es de queso. La de camarón no me gusta nada. A ver qué tal está. Es mi suegra, no habla tan mal de los alimentos precocinados. Es que no queda de otra aquí. Voy a ponerme a freír fideos algún día. Me pongo aquí a hacer una tortilla papa. Hora del café. Que sea de noche. Pero si no tomo el café, no existo. Cafecito caliente en la noche de campo, la pura salud. Oscar, Sergio y un servidor. Por ahí hemos dejado las bicis y ahora voy a acercarme aquí un poquito a la loma y voy a aprovechar para subir aquí arriba, ver la ciudad de Chihuahua. Y si pido algo de cobertura, mandar un mensaje a la familia antes de acostarme. Y aquí en este pequeño altillo, un poquito viento sopla, pero estamos protegidos nosotros. Esas luces del fondo de Chihuahua. Esta que estoy tapando ahora con el dedo, no sé si lo noten, en el centro derecha, es el Cerro Grande. Aquí mando un mensaje a la familia y a la cama. Hora de entrar a la tienda.
antes de acostarme quería enseñaros un poquito lo que he hecho. Es una pirámide triangular reducida porque una parte del tarp se emplea como suelo, más o menos como 1 metro, así que queda de aquí para allá, donde están mis pies naranjas, como 3 metros. Y ahí pues queda aproximadamente pues como 1,80 m o así, de menos, como 1,5 m del otro lado. Levanta como unos, pues quepo perfectamente sentado si me pongo al lado del bastón, así que como 1 metro aproximadamente. Y sí, es una configuración pequeña, pero lo bueno es que eso ayuda a mantener más el calor, poniendo un par de velas o una calefacción de velas como he mostrado en otros vídeos. Se puede mantener una temperatura muy agradable en condiciones muy frías. Pero como hace muy buena noche, voy a dormir sin sleeping bag. A ver qué tal. El viento ha parado, así que el tarp no va a hacer ruido, no va a estar así agitándose. Así que podremos dormir tranquilos. Muy buenas noches a todos. Buenos días a todos. La noche estuvo tranquila, hizo muy agradable. Ya nos brinda un nuevo día con esta magnífica vista hacia allá, tras esas montañas, queda Chihuahua. Esta es la balsa seca y ahí están nuestras tiendas. Y hacia este otro lado queda Majalca. Estas montañas cercanas son las que quedan en el valle de Calabacillas, y las del horizonte son ya las de Majalca. Vamos a desayunar. Pues aquí el campamento, ahora de día se puede ver bien. Mi tienda con su forma extraña, tienda de Checo. Óscar ya haciendo el desayuno. Y este es el hornillo que me llevé en mi anterior excursión. El hornillo viejo lo prendí porque tuve un poco de frío y aquí iba sin sleeping bag. Así que lo prendí dentro para calentarme y de inmediato subió la temperatura, pero sí me dejó un pestazo a diésel dentro tremendo. El próximo hornillo lo haré con algodón y cera pura, sin nada de aceite, para que no huela tan mal ni eche tanto humo. Quería enseñaros esto del hornillo. Ya le queda poco combustible, entonces no salía mucha llama, y lo que hice fue remover, así que encendido como estaba, el fondo, para que la cera y el algodón que queda se vuelvan a mezclar, y ya volvió a salir una llama decente. Por si os hacéis uno, pues tened eso en cuenta. Cuando ya queda poquito, como veis aquí ya cera queda poca, esto es algodón quemado, que ahí está todavía dando llamas. Si lo removéis un poco, otra vez como que se aviva para poder ahí haceros unos huevos, un café o lo que sea. Y aquí está Sergio con su camping gas. ¿Qué traes hecho tú? Traía carne y estoy haciendo un cafecito. Pero tienes abajo como uno de esos alcohol sólido, ¿verdad? Alcohol sólido, sí. Qué padre. Hoy vamos a tener mucho sol. Menos mal que me traje el bloqueador. Se está levantando algo de viento, pero se está agradable de momento. Vamos a acabar de desayunar, recogemos las cosas y volvemos al collado, al puerto, y de allí ya a Calabacillas. Hemos terminado de recoger todo tras el desayuno. Lo dejamos todo más limpio que nos lo encontramos, como debe ser. Fíjate que cuando subí al cerrito este, digo, si se pone a llover feo, este árbol tal vez nos proteja algo. Sí, sabe que no tiene tanta hoja, pero sí te echa algo de brisa de lluvia. Pues vámonos al valle de Calabacillas.
El de Ramiro Rifles. Antes de llegar a la Puerta Naranja, que te lo Pues ahora hasta Calabacillas a por agua y regreso por la carretera. Llegamos a Calabacillas, no hay agua que vendrá, pero está este agua de pozo bien rica, fresca. Hemos llenado cantimploras, ánforas, así que ahora pues yo proponía aquí hacer de subirnos de nuevo al monte. Bueno, vamos a hacer la ruta de Flores y de ahí ya Ejido Sacramento y por la carretera, ¿no, Oscar? Ni modo, a carretear se ha dicho. Ahí está Nuevo Majalca y el Cerro de la Plancha. Y ese edificio blanco de allá es la Hacienda del Torreón. Por lo que sé, esta hacienda, la Hacienda del Torreón, es muy famosa porque en ella habitó durante un tiempo Pancho Villa. No sé si durante el periodo de la Revolución Mexicana o después. A veces está abierta y se puede visitar y es muy bonita por dentro. Vamos a echarle un ojo de más cerca. Momento de la cacahueta para reponer fuerza. Queda todavía mucho por caminar. Has llegado al puerto de Calabacillas. ¿Cómo llegaste? Destrozado igual que todos.